Un saludo para todos. Tal y como lo habíamos anunciado hace un par de días, vamos a presentar aquí un resumen muy personal que he hecho de un libro de Santo Tomás de Aquino que se llama De Principiis Naturae, acerca de los principios de la naturaleza. Es un libro pequeñito que Santo Tomás le escribe a uno de sus compañeros de estudio por allá en el año de 1252-54 más o menos. Seguramente se trataba de un compañero que le estaba costando trabajo el tema y entonces le pregunta ¿a quién? Pues a Santo Tomás, que lo tenía de compañero. Imagínense ustedes tener ahí al lado, en la silla de al lado, en el salón de clase, a Santo Tomás de Aquino y poder preguntarle y decirle, oiga, me hace el favor y me explica esto que no lo estoy entendiendo muy bien. Pues eso, Santo Tomás hace este pequeño libro para explicarle a su compañero lo que estaban tal vez estudiando en ese momento y que el compañero le estaba costando trabajo. Le hace entonces un resumen que hoy tenemos nosotros de Principiis Naturae, acerca de los principios de la naturaleza. 5 capítulos, un libro realmente pequeñito que todos ustedes deberían leer, aunque fue un libro escrito en sus inicios. Sin embargo, ya pone ahí Santo Tomás unas bases sólidas para la comprensión de la filosofía de la naturaleza, parte importantísima de la filosofía, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Vamos aquí a ver los 3 primeros capítulos. Allí Santo Tomás pone los conceptos más básicos. Hace Santo Tomás, en vez de una explicación larga, profunda, estructurada, no, le hace a su amigo como un glosario, como un listado casi que de definiciones, de términos, como para que su amigo entienda mejor la estructura de lo que están estudiando. Entonces como que Santo Tomás le dice, bueno, le voy a explicar las palabras más elementales, más básicas, para que usted vaya como organizando el tema en su cabecita. ¿Con qué empieza Santo Tomás? Para entrar de una vez en materia. Empieza Santo Tomás recomendándole a su amigo que tenga en cuenta que existe el acto y la potencia. Tan sencillo como ese. Existe el ser en acto y el ser en potencia. Y todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, o es en acto o es algún tipo de potencia. Como que no hay término medio. El término medio pues sería la nada, pero la nada pues nada es. Entonces todo lo que existe o es ser en acto o es ser en potencia. Esta es la distinción inicial, fundamental, radical. De ahí va a surgir después un montón de deducciones a la medida en que vayamos aplicando esa división de acto y potencia a todo el conjunto de la realidad. Por eso vamos a ver que estos dos conceptos de acto y potencia atraviesan, como dicen hoy, transversalmente todas las partes de la filosofía, y encontramos acto y potencia en la lógica, encontramos acto y potencia en la filosofía de la naturaleza, en la psicología, en la ética, en la metafísica. En toda la filosofía nos vamos a encontrar con estos dos conceptos, razón por la cual conviene tenerlos bien aprendiditos, bien distinguidos, con toda la claridad de que seamos capaces. Existe entonces quod potest esse, dice Santo Tomás, lo que puede ser, y a eso que puede ser le vamos a llamar potencia, porque puede ser. Y a lo que ya es, quod jam est, le vamos a llamar acto, actus, en latín. Por ejemplo, usted que me está viendo y yo, en acto somos, en primer lugar, hombres, seres humanos. Ese es nuestro ser substancial, esencial. Eso es lo que somos, de tal manera que no podemos dejar de serlo. Hombres, nuestro ser en acto esencial, substancial. Pero resulta que también somos en potencia una serie de cosas. Por ejemplo, yo soy colombiano, pero
en potencia, si solicito la nacionalidad, no sé, peruana, mexicana, española, resulta que puedo ser también ciudadano de algún otro país. Soy psicólogo en acto. Y usted que me ve, pues tendrá otra profesión seguramente. Eso somos en acto, es decir, lo somos actual y efectivamente. Pero en potencia podríamos ser otra cosa si es que nos dan ganas de estudiar otra carrera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho o me gustaría mucho ser chef. Me gusta cocinar. Entonces, espero algún día poder estudiar, al menos a cierto nivel, la cocina. Me encanta cocinar. Me encanta todavía más comer. Yo creo que por eso me gusta cocinar, para poder comer. Y eso lo puedo hacer en potencia. Puedo ser chef en potencia. No hay nada en mi naturaleza que impida, que haga contradictoria la potencia de ser chef. ¿Por qué digo eso? Porque la potencia de cada cosa está limitada por su naturaleza. No es que podamos ser cualquier cosa. Yo no puedo volar. Yo no puedo respirar bajo el agua. Yo no puedo vivir 400 años. Esas potencialidades no están dentro de mi abanico de opciones, por decirlo así. Mi naturaleza limita la potencialidad. Por eso, la potencia no es simplemente la nada, no es simplemente la mera posibilidad de ser cualquier cosa, sino que la potencia de cada cosa, la de ustedes, la mía, la del perrito, la del árbol, la del sol, la de la luna, la potencia de todas las cosas está limitada por la naturaleza de esa cosa. Cada cosa puede ser en potencia un amplio abanico de opciones, pero no todas. El ave no puede respirar bajo el agua, el pez no puede respirar por fuera, el perrito no puede volar, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que le va a decir Santo Tomás a su compañero es: tenga en cuenta eso. Existe el ser en acto y el ser en potencia. Ahora, dentro del ser en acto, dentro de las cosas son, efectivamente, ahí, en la realidad, podemos distinguir dos modos o tipos bien diferentes. Uno, el ser esencial, y el ser accidental, el esse simpliciter y el esse aliquid, o por decirlo en español, el simplemente ser o el ser esto y lo otro. Son dos cosas diferentes y aquí hay que agudizar un poquito la inteligencia para ir haciendo estas distinciones que después vamos a utilizar cientos de veces. Por eso desde el inicio hay que agudizar la inteligencia para comprender lo que cada una de estas nociones significa. Entonces, las cosas que son en acto, tienen ser esencial y ser accidental. Es decir, nosotros somos esencialmente, nuestro ser esencial es ser hombres, seres humanos. Ese es nuestro ser esencial, eso es lo que esencialmente somos. Y nuestro ser accidental pues es múltiple. Por ejemplo, en mi caso, ser colombiano o psicólogo. Ese es mi ser, o 12 ejemplos de mi ser accidental. ¿Por qué accidental? Accidental pues viene de accidente, y accidente en latín, accidens, viene de ad cadere, que significa ocurrirle, sucederle a, sobrevenirle a algo. Entonces, el accidente es algo que le adviene o que le sobreviene o que le ocurre o que le sucede a quién, pues a un sujeto, que es como el soporte de ese accidente. Por ejemplo, a mí, que esencialmente mi ser esencial es ser hombre, ser humano, miembro de la especie humana, me sobreviene sobre ese ser esencial que no cambia, que no puede cambiar. Yo no puedo un día amanecer
siendo, no sé, loro, o un buen día amanecer siendo delfín, no sé. Hombre es mi ser esencial, que no cambia, desde la cuna hasta la tumba y más allá. Pero luego tengo una serie de accidentalidades, modos accidentales de ser, como ser colombiano, ser psicólogo, tener 1,67 de estatura, lastimosamente. Todo eso es accidental. Accidental no en el sentido de que no es importante. Ojo, en filosofía accidental no significa que eso no es importante. En filosofía accidental significa que no pertenece a la esencia. Accidental significa no esencial. O en otras palabras, accidental significa que algo bien puede ser de otra manera. Yo, por ejemplo, en vez de colombiano, bien hubiera podido ser peruano, no sé, paraguayo, mexicano, español, estadounidense, africano, no sé. Y seguiría siendo hombre, allá, acá, más abajo, más arriba, en todos los lugares donde hubiera nacido. Seguiría siendo necesariamente, es decir, esencialmente. Fíjense que ya vamos viendo que lo esencial se relaciona con lo necesario, con lo que no puede faltar. Lo necesario es lo que no puede no ser. Entonces lo esencial ya vamos relacionándolo con lo necesario. Pero podría ser accidentalmente muchas cosas. En vez de medir, lastimosamente, 1,67, podría haber medido, si Dios hubiera sido más misericordioso conmigo, 1,75, 1,80. ¿Por qué no? O pudiera haber medido peor y hubiera podido medir, no sé, 1,60, 1,50 y ser un llaverito de persona. Pero eso lo hubiera sido accidentalmente. Es decir, que no afectaría la esencia de ser hombre. Tan hombre es alguien de 1,50 como alguien de 1,80. Tan hombre es alguien que nace en México como alguien que nace en Francia, como alguien que nace en Argentina. Lo que se es esencialmente, se es necesariamente y no cambia. Lo que se es accidentalmente, se es contingentemente. Contingente es lo contrario de lo necesario. Necesario es lo que no puede no ser. Contingente es lo que puede no ser o ser de otra manera. Accidentes. Bien. Entonces, Santo Tomás le pide a su amigo que distinga acto y potencia, y dentro de lo que las cosas son en acto, le pide que distinga lo que son esencialmente y que distinga también lo que son accidentalmente. Bien, dice Santo Tomás que se llama materia a aquello que está en potencia. Dijimos que todas las cosas son o en acto o en potencia. Y dijimos que lo que es en acto puede ser esencial o accidental. Ahora se enfoca Santo Tomás en la potencia y va a decir que eso que está en potencia le vamos a llamar materia. ¿Por qué materia? Porque fíjense ustedes que materia viene de la palabra madera. Y la madera, como ustedes saben, ha sido históricamente utilizada por los seres humanos para fabricar muchísimas cosas. Revisen ustedes en su casa, por ejemplo, todas las cosas que están hechas de madera. Se pueden hacer sillas, mesas, camas, tablas, closets, armarios, bibliotecas, pisos, paredes, armas, lo que sea. Bueno, casi cualquier cosa puede ser fabricada a base de madera, y por eso históricamente los seres humanos han utilizado efectivamente la madera, como materia prima de un montón de fabricaciones útiles para la vida humana. Entonces, de madera viene materia, ¿sí? Y vamos a llamar materia a lo que es en potencia algo, a lo que es en potencia muchas cosas. Bien, entonces resulta que dijimos, fíjense en esto, resulta que dijimos
que en acto se puede ser lo esencial o lo accidental. Yo soy en acto hombre, soy en acto psicólogo, pero hombre lo soy de manera esencial, psicólogo lo soy de manera accidental. Bien, pues resulta que Santo Tomás aquí va a decir que hay potencia para cada uno de estos actos. Es decir, cada acto, sea acto esencial o sea acto accidental, tiene su respectiva potencia, es decir, tiene su respectiva materia. ¿Cómo así? Claro, yo soy en acto hombre, pero a ese acto de ser hombre le corresponde su respectiva potencia. El único acto al que no le corresponde ninguna potencia es el acto puro, que es Dios, como lo prueba Santo Tomás de Aquino en la primera vía para probar la existencia de Dios, allá en la segunda cuestión de la primera parte de la Suma Teológica. Allí hace Santo Tomás un listado de 5 vías, 5 argumentaciones para probar que Dios efectivamente existe. Y en la primera de esas, donde habla del movimiento, pues concluye que existe ese primer motor inmóvil, que en términos filosóficos pues se entiende como acto puro. Lo inmóvil es lo que no pasa de lo que no pasa de potencia a acto. En filosofía eso quiere decir inmóvil. Inmóvil para nosotros es como algo imperfecto, pues no se mueve, pues está muerto. Nada, en filosofía inmóvil significa que no está sujeto al paso de la potencia al acto, que no tiene potencialidades. Y algo que no tiene potencialidades pues es acto puro, actus purus. Dios es acto puro. A Él y solo a Él no le corresponde ningún principio potencial. A todos los demás seres que están en acto, sean ángeles, hombres, animales, vegetales, lo que sea, que estamos en acto, que somos en acto, nos corresponde un principio potencial. Entonces, la materia es ese principio potencial. Cuando se trata de lo que somos esencialmente, lo que somos en acto esencialmente, su potencia correspondiente se va a llamar materia prima, materia primera, que es una materia proporcionada a ese acto esencial o substancial que es el ser hombre. Por lo tanto, será una materia completamente indeterminada, sin ninguna determinación, materia pura, por decirlo de alguna manera, pura potencialidad, abierta a recibir esa determinación esencial que es el ser hombre. Esto se entiende, no se preocupen, que esto se entiende mucho mejor cuando más adelante estemos estudiando el libro del padre Calderón y él hace el análisis bellísimo del movimiento, del cambio, y allí vamos a entender por qué es que es necesario eso de la potencia antes del acto, por qué es que es necesario eso de la materia prima antes de la forma substancial. Recuerden que aquí estamos revisando un resumen que le hace Santo Tomás a su compañero de clases, y entonces Santo Tomás no profundiza en algunos análisis, sino que da los conceptos para que su compañero los guarde en su mente y empiece a poder moverse en la filosofía de la naturaleza. Entonces, la materia que está en potencia a lo que somos esencialmente, es decir, a nuestra forma substancial, que eso es lo que somos esencialmente, hombres, es nuestra forma substancial, se llama materia prima. Y lo que está en potencia, es decir, la materia que está en potencia a las formas accidentales, pues ya propiamente no se llama materia, tiene otro nombre, se llama sujeto, porque tiene otra dignidad, por decirlo así. Claro, ya yo, que soy psicólogo, que ese es mi ser accidental, yo no me puedo llamar ya simplemente materia,
del ser psicólogo. Yo ya no me puedo llamar simplemente materia del ser colombiano. No, ahora yo soy sujeto. El principio potencial, la materia, entre comillas, del ser accidental ya no se llama materia simplemente. Sí, ahora nos llamamos sujetos. ¿Por qué sujetos? Porque subjectum en latín significa estar como debajo de lo que se le agrega. El subjectum, el sujeto es lo que está como debajo y recibe la predicación del accidente. Eso que está ahí y que decimos es psicólogo, es colombiano, tiene 1,67 de altura y está ahí como recibiendo, es el subjectum, el que está debajo y recibe la predicación. Predicar, recuerden ustedes que es decir. Yo digo, o se puede decir de mí, que soy colombiano, que soy psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces yo vengo siendo ya no la materia, sino ahora soy el sujeto. Yo recibo todas esas predicaciones o todos esos decires que se pueden afirmar acerca de mí. Materia prima corresponde a ese acto esencial, que es la forma substancial, y sujeto responde a ese acto accidental. También se llama materia segunda, pues para estar en línea con la materia prima, llamamos materia segunda al sujeto del ser accidental, pero es una forma impropia de usar la palabra materia. Más propiamente decimos que la sustancia ya constituida en su ser esencial, el hombre, Sócrates por ejemplo, es sujeto de una multitud de accidentes o de ser accidental. Llamarse Sócrates, ser ateniente, ser bajito, ser gordito, ser medio chato, etcétera, etcétera. Una breve aclaración. Antes de continuar, conviene decirlo. Hay una diferencia entre la forma substancial que da el ser esencial y la forma accidental que da el ser accidental. Es decir, hay una diferencia entre el ser hombre y el ser psicólogo o ser colombiano. Y es que el ser hombre, la forma substancial en su relación con el principio potencial que le corresponde, que hemos llamado materia prima, y que vamos a justificar más adelante cuando analicemos el cambio, el movimiento, etc., le da a esa materia el ser. La forma substancial le da el ser, el estar en lo real, el darse en la realidad actualmente, esa perfección primera, radical y fundamental que es el ser, lo recibe la materia prima de la forma substancial, porque recordemos que hablamos de la materia prima como potencia pura, sin ninguna determinación. Todo lo que la materia prima puede llegar a constituir en el compuesto, en la substancia, que es Sócrates, que es usted, que soy yo, lo recibe de la forma, empezando por el mismo ser. La materia prima, sin la forma substancial, no puede ser ni siquiera pensada. Nada es. Todo lo que esa materia prima, ese principio completamente potencial que le corresponde a la forma substancial, todo lo que es en el compuesto, lo recibe de la forma substancial, empezando por el mismo ser. Por eso dicen los escolásticos, forma dat esse. La forma otorga o da el ser. Forma dat esse rei. La forma le da el ser a la cosa. Recordemos que ni es la materia prima ni es la forma substancial. Ninguno de los dos son entes completos y existentes, sino que lo que existe, lo que se da en la realidad, es el compuesto de materia prima o principio potencial y la forma substancial que da el ser, y el ser tal o cual, ubicando a esa cosa en una especie determinada y en un género determinado. En cambio, respecto de la forma accidental que da el ser accidental, que ya no inhiere o no cae
en un principio meramente potencial, sino que ya requieres un sujeto, una substancia. El ser psicólogo necesita una persona, un hombre real. El ser psicólogo no puede inherir en cualquier cosa, necesita inherir, caer, llegar, advenir, sobrevenir, etc. Un sujeto, en este caso pues un hombre, un ser humano. Entonces fíjense ustedes que el ser ya no lo otorga esa forma accidental, el ser ya lo posee el sujeto. Más bien es el sujeto el que con su ser le otorga el ser al accidente. El accidente le otorga el ser esto o lo otro, pero no el ser. El ser se lo otorga la forma substancial a la materia prima, que no tiene ninguna determinación, es un principio enteramente potencial. Pero ya constituido el sujeto en la existencia, ya ahí Sócrates, gordito y bajito y chato, ya constituido, entonces recibe una serie de determinaciones o modos de ser accidentales, pero él es el que tiene el ser y el que le otorga la posibilidad de ser al accidente. Entonces la forma substancial da el ser a la materia prima, pero el sujeto constituido, que es el principio potencial del accidente, entonces da el ser al accidente. El sujeto le presta el ser al accidente, la forma substancial le da el ser a la materia prima. Hay que distinguir estas dos cosas porque conviene tenerlo claro desde el inicio. El accidente no tiene ser propio. Toma para existir, toma o se aprovecha más bien o usufructúa el ser de la substancia. El ser le pertenece a la substancia. Es el compuesto. Usted, yo, ese perrito, ese árbol, es el compuesto de forma substancial y materia prima lo que tiene el ser. El ser. Luego los accidentes no es que tengan ser y se lo den al sujeto, el sujeto ya lo tiene. El accidente se da en la realidad en virtud del ser del sujeto. Entonces, vamos a decir que omne quod est in potentia, todo lo que está en potencia puede ser llamado materia, sea materia prima o materia segunda, sea pura potencia, correlativa a la forma substancial que da el ser primero, o sea ya sujeto existente que presta su ser al ser accidental que le adviene, que inhiere en el que se alimenta de su propio ser, que ya el sujeto en cuanto substancia primera lo tiene. Omne quod est in potentia, vamos a llamarlo materia. Omne a quo aliquid habet esse, vamos a llamarlo forma, es decir, todo aquello por lo cual se tiene el ser, sea ser substancial o esencial, o sea ser accidental, sea modo substancial de ser, o sea modo accidental de ser, todo aquello en virtud de lo cual se posea o se pueda predicar el ser substancial o el ser accidental de una cosa, vamos a llamarlo forma. Entonces vamos a llamar materia a todo lo que está o puede estar en potencia respecto del ser substancial o accidental, y vamos a llamar forma a todo lo responsable de que actualmente sea algo en acto substancial o en acto accidental. La forma entonces va a ser el principio responsable del ser substancial o del ser en acto. Entonces vamos a llamar forma substancial, por ejemplo, a aquel principio activo formal que hace al hombre ser hombre, y vamos a llamar forma accidental a aquel principio formal actual a partir del cual algo es. Blanco, negro, colombiano, psicólogo 167, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora introduce, antes de terminar el primer capítulo, introduce Santo Tomás una distinción que también conviene mucho tener
presente porque se va a utilizar en indefinidas oportunidades. ¿Qué es la distinción entre generatio et corruptio? Generación y corrupción. La generación es el nombre que se le da a la adquisición de la forma. Cuando un sujeto potencial adquiere o se encamina a adquirir una nueva forma, una nueva formalidad, un nuevo modo de ser, ya sea sustancial o accidental, le llamamos generación, generatio. Entonces la generatio o la generación es el movimiento hacia una nueva forma, sea sustancial o sea accidental. Generación es cuando va a nacer, está en proceso, un ser humano, un nuevo ser humano, de hecho se llama así generación. Y también generación es el proceso hacia una forma accidental, el proceso de convertirme en psicólogo, etcétera, etcétera. Generación es, va a decir Santo Tomás, motus ad formam, el movimiento hacia la forma, sea forma sustancial o sea forma accidental. La generación. Y la corrupción, pues es lo contrario. La corrupción es la pérdida de una forma, ya sea que se pierda la forma sustancial, como por ejemplo cuando un ser vivo muere y pasa a ser otra cosa, o cuando se pierde una forma accidental. Por ejemplo, si en este momento está haciendo frío, como pueden verlo, y estoy a ciertos grados de temperatura, y después pierdo esa forma accidental porque sale el sol y mi cuerpo se calienta y sube la temperatura, entonces pierdo la anterior formalidad accidental, el anterior modo meramente accidental de ser, pasajero, de cierta temperatura. Sube la temperatura corporal, tengo una temperatura distinta, por lo tanto ha habido una corrupción, una pérdida de una cierta forma, y a la vez una generación de una forma nueva. Siempre dicen los escolásticos, si no me equivoco, generatio unius corruptio alterius, o al revés, corruptio unius generatio alterius. Siempre la generación o el movimiento hacia una forma implica la corrupción o la pérdida de otra forma. Convertirme en psicólogo cuando recibí el título implicó perder la formalidad de estudiante de la psicología, estudiante universitario de la psicología. Durante todo el tiempo que fui estudiante, pues era en acto estudiante universitario de psicología. Cuando recibo el grado paso a ser en acto psicólogo, ¿sí? Entonces hubo una generación, una generatio de una nueva forma accidental, y a la vez hubo una corrupción de una formalidad, porque ya dejé de ser estudiante universitario y pasé a ser psicólogo graduado. Entonces, generatio et corruptio, motus ad formam, movimiento hacia una forma sustancial accidental, y corruptio, pérdida de una forma, sea sustancial o accidental. Ahora permítanme que les complique un poquito más la vida. Tenemos generatio et corruptio. Resulta que como la generación puede ser hacia la forma sustancial, como en la aparición de un nuevo ser vivo, y la generación también puede ser hacia una forma accidental, como mi graduación como psicólogo. Entonces, a la generación que es motus ad formam substantialem, esa generación que es movimiento hacia forma substancial, le vamos a llamar simplemente generación, con G mayúscula, es decir, generatio simpliciter, simplemente generación, la generación en todo el sentido de la palabra, con G mayúscula. Y a la generación hacia una forma accidental, generatio motus ad formam accidentalem, le vamos a llamar generación o generatio según algún aspecto, no esencialmente, sino según algún aspecto. Por eso se llama generatio secundum quid, según algo. Tenemos entonces generatio simpliciter et generatio secundum quid, según que la generación sea hacia la forma sustancial
o la generación sea hacia una forma accidental de ser. Y lo mismo pasa con la corrupción, con la pérdida de la forma. La muerte de un ser vivo, por ejemplo, es una corrupción. Simpliciter, o sea, la pérdida de la forma sustancial de lo que esa cosa era esencialmente, porque cuando es un cadáver, pues ya no es propiamente un hombre, perdió su forma substancial. Eso es una corrupción en todo el sentido de la palabra, con C mayúscula, por eso se llama corruptio simpliciter. Mientras que la corrupción, cuando lo que se pierde es una forma accidental, cuando yo peso 71 kilos y en estas vacaciones de diciembre me pongo a comer tamales y buñuelos y resulta que en enero peso 80, estoy perdiendo una forma accidental, mi peso, 71. Y entonces hubo una corrupción de un aspecto accidental. Entonces vamos a decir corruptio secundum quid. Entonces, tanto en la generatio como en la corruptio hay generatio simpliciter y generatio secundum quid. Y también en la corruptio, que es la pérdida de un modo de ser, hay corruptio simpliciter, cuando ese modo de ser que se pierde es el esencial, el substancial, como en la muerte, por ejemplo. Y corruptio secundum quid, cuando lo que se pierde es una formalidad accidental, por ejemplo, mi peso. Y va a terminar Santo Tomás este primer capítulo como que resumiendo lo que viene diciendo, para que su compañero tenga claro entonces cuáles vendrían siendo como las condiciones esenciales para poder entender la generación, la generatio, la aparición de una formalidad, sea substancial accidental. Y entonces va a decir Santo Tomás, ad hoc ergo quod sit generatio, para que se dé la generación, tria requiruntur, se requieren tres cosas. Ens potentiale, la potencia, el sujeto, la materia, sea prima o segunda, o sea la materia prima o el sujeto, abierto, potencial, se requiere el ser potencial, se requiere la potencia, ¿sí? Para que haya una generación, para que se dé la aparición de una nueva formalidad substancial o accidental, se requiere la potencia de que aquello se dé, la potencia de que aquello ocurra. Para yo poder convertirme en psicólogo, pues tenía que tener antes como sujeto la potencia de serlo. Un perrito no puede ser psicólogo, un árbol no puede ser psicólogo, un pez no puede ser psicólogo. Las potencialidades están enmarcadas en la naturaleza de la cosa, en mi naturaleza de hombre, mi naturaleza substancial, animal racional. Está la potencialidad de convertirme en psicólogo. Entonces, lo que se requiere para una generación, en primer lugar, es la potencia. La potencia. En segundo lugar, se requiere la forma, que es el término final. La forma está al final de la generación. Es motus, recuerden la definición, generatio est motus ad formam. Generación es el movimiento de la forma, por lo tanto la forma está recién al final. El ser psicólogo está recién al final del proceso. La generación es el movimiento hacia la forma. Entonces la forma está al final. La potencia está como al principio, ¿cierto? Y la potencia y la forma está al final, sea substancial o accidental. Tenemos ya dos cosas. Santo Tomás dijo tria requiruntur. Tenemos ya dos, la potencia y la forma, ¿cierto? La potencia, que también podemos decir materia, ¿cierto? Dijimos que íbamos a llamar materia a todo lo potencial. Materia prima o materia segunda. Materia y forma, ya tenemos materia y forma, lo potencial y lo actual, que es el fin del proceso, listo. Pero resulta que Santo Tomás va a hacer una precisión y va a decir que también se requiere un tercer elemento que él llama privatio, privación en inglés. ¿Qué quiere decir privación? Pues en la realidad, privación
se identifica o es lo mismo que el sujeto en potencia. Pero eso en la realidad se identifica, pero no en la manera de pensarlo, porque en la manera de pensarlo, cuando decimos privación, nos estamos refiriendo al sujeto sin la forma. Esto es un matiz que ustedes allá pueden escucharme y decir, pero ¿cómo así? Es la misma vaina que el sujeto. Pues obviamente el sujeto todavía no tiene la forma, entonces ¿por qué llamar sujeto y además llamar privación como si fueran dos cosas diferentes? Es que son dos consideraciones diferentes. Llamamos potencia o materia a la cosa abierto a la forma, con la posibilidad de la forma, pero llamamos privación a ese mismo sujeto en cuanto todavía no tiene esa forma. Obviamente para poder calentar el agua, pues no puede estar caliente, porque si no, pues no se le puede calentar si ya está caliente. ¿Ven? Debe el sujeto precisarse que está privado de la forma. Lo mismo cuando en el ejemplo de convertirme en psicólogo. Para poder convertirme en psicólogo, ¿sí? Para que esa formalidad accidental del ser psicólogo pueda inherir en mí, pues una condición es que yo no sea psicólogo. Para que la formalidad de psicólogo pueda llegar e inherir en mi ser substancial, pues debo estar privado de esa formalidad. Es un matiz. Ustedes dirán, es lo mismo que el sujeto. Es lo mismo que el sujeto que está en potencia a ser psicólogo, Leonardo. No, Santo Tomás explica que una cosa es el ser potencia a y otra cosa es estar privado de. En la realidad, las dos cosas son la misma. La cosa que está ahí en potencia a hacer esto o lo otro. Pero en la consideración de la mente, una cosa es el estar en potencia a y otra cosa es el estar privado de tal forma. La privación es condición para que se dé la forma en el sujeto o en la materia. La materia, el sujeto, el principio en potencia debe estar privado de la forma para que se pueda dar la generación de la forma. Bien, dice entonces Santo Tomás que tres cosas se requieren para la generación, para la generación: materia, forma y privación. La forma al final, la materia o sujeto o principio potencial al inicio y la privación, el sujeto sin la forma. Esas tres conforman las condiciones necesarias para poder pensar toda generación, toda generatio, sea substancial o accidental. Y terminamos con un ejemplo de estos tres principios que decíamos: materia, forma y privación. Materia, forma y privación. Piensen ustedes en una estatua de bronce, un conquistador español montado en su caballo, majestuoso. Bien, ¿es una generación substancial o accidental? Piénsenlo por un momento. Ese pedazo de bronce, esa cierta cantidad de bronce, al adquirir la figura de conquistador español subido en su caballo, adquiere una forma substancial o una forma accidental. Adquiere un modo substancial de ser o adquiere un modo accidental de ser. Me parece que estamos en condiciones de entender con facilidad que se trata de una generatio secundum quid, una generación según un aspecto, porque el bronce, de hecho, ya es bronce. Esa es su naturaleza esencial, ese es su ser, su ese esencial, su ser substancial, es bronce. Y por el arte de Miguel Ángel, por ejemplo, se convierte en conquistador español. Pero es una formalidad accidental extrínseca que le configura sus partes materiales y le da una forma que es meramente
accidental, porque esa cierta cantidad de bronce bien hubiera podido servir para cualquier cosa, para cualquier otra cosa, para cualquier otra estatua, por ejemplo. Entonces creo que es claro en este punto de nuestro recorrido que estamos hablando de un ejemplo de generatio secundum quid, generación accidental. Bien, en esa generación accidental, generatio secundum quid del bronce en estatua de bronce de conquistador español montado sobre su caballo, ¿qué vendría siendo la materia? La materia, pues evidentemente es el principio potencial. La materia es, como estamos hablando de un esse accidentale, de un modo de ser accidental, pues la materia es el sujeto, ¿cierto? Ya no hablamos de materia prima, hablamos de sujeto o materia segunda. Y esa materia segunda ya es algo, es una sustancia real ahí. Eso es una sustancia primera, es algo que está ahí, la cosa que vemos, con su respectivo esse esencial, en este caso, bronce. Entonces, esa es la materia, el individuo potencial abierto, considerado como potencial A. Y efectivamente, esa cierta cantidad de bronce tiene potencialmente la posibilidad de convertirse, gracias a la habilidad del artesano, en estatua de conquistador español. Esa es la materia, el bronce. El bronce potencialmente abierto a ser estatua. El bronce, la materia. La privación, ¿cuál sería? Sería ese bronce carente, pensado o considerado en cuanto carece de esa forma particular de conquistador español. Esa es la privación, es el bronce privado de esa forma, privado de la forma accidental de conquistador español. Materia y privación. No solo la materia potencial, sino la materia privada, porque es que fíjense ustedes que la potencialidad, ese bronce no la pierde por el hecho de tener ya la figura del conquistador español. Ese bronce sigue ahí, estando potencialmente abierto a otras cosas. Nosotros podemos tomar esa estatua, destruirla, como están haciendo muchos países por la leyenda antiespañola, con muchas figuras de la historia de la conquista española de estas tierras. Entonces podemos fundir esos metales y hacer otras cosas. Sigue, a pesar de tener la forma de conquistador español, sigue con sus potencialidades intactas. Bien, por eso hay que aclarar la privación. La privación, está el bronce privado de esa forma particular. Luego conserva un montón de potencialidades, pero lo consideramos privado, no solo abierto, no solo potencial, que es la materia que permanece en el caballo y en el jinete, sino además de considerarlo como potencial, como materia, lo consideramos como privado. Entonces tenemos la materia y la privación, porque ese bronce pues no tiene todavía la forma del conquistador español. Y finalmente la forma, ¿cuál vendría siendo? Pues la figura, cuando ya después del trabajo del artesano adquiera la figura del conquistador español. Ahí tenemos los tres elementos de la generatio: la materia, la privación y la forma. Bien, así termina Santo Tomás este primer capítulo. Nos habló del acto, de la potencia, del esse simpliciter, que es el ser esencial o substancial. Nos habló del esse aliquid, que es el ser accidental. Nos habló de el sujeto, de la distinción entre sujeto y materia. Nos habló también de lo que es la materia prima, la materia segunda. Nos habló de que la forma le da el ser a la materia, forma dat esse rei, sobre todo cuando estamos hablando de la forma de la materia prima. Nos habló de la generatio, nos habló de la corruptio, de la generatio simpliciter y secundum quid, de la corruptio simpliciter y corruptio secundum quid. Nos habló de los tres principios que deben estar presentes en toda generatio: la materia, la forma y la privación.
Entonces así termina el primer capítulo. En el siguiente video, Dios mediante, revisaremos un poco el contenido del segundo capítulo, en el cual Santo Tomás va a hacer algunas aclaraciones precisamente a esto de la materia, la forma y la privación. Y viendo que es cortico en extensión, pues en el siguiente video, con el favor de Dios, vamos a revisar también el tercer capítulo, que es el capítulo donde Santo Tomás nos va a explicar que, a pesar de lo importantísimas que son estas tres variables, materia, forma y privación, para entender la generación, no son suficientes. Y entonces va Santo Tomás en el tercer capítulo a introducirnos a las otras dos condiciones, que son el principio eficiente o causa eficiente y el principio final o causa final. Y con eso tendremos cuatro causas, la famosa doctrina de las cuatro causas: causa material, causa formal, materia y forma, causa eficiente, causa final. Con esto Santo Tomás termina su tercer capítulo y nos da a nosotros las herramientas básicas para empezar a movernos, el vocabulario básico para empezar a movernos en el mundo de la filosofía de la naturaleza. No se preocupen si esto es muy esquemático, porque es que el escrito de Santo Tomás, de hecho, que los animo a que lo revisen, es muy esquemático. Ustedes se van a dar cuenta que Santo Tomás hace un resumen como, me imagino a Santo Tomás corriendo para entregarle a su compañero que no entendía el tema algo rápido. Venga, le explico y le hago un resumen. Estas son las palabras claves, esto significa esto, eso significa esto, listo, ya, tome. Entonces, por eso ustedes se están dando cuenta que es muy esquemático. Ustedes dirán, Leonardo, pero queda como en el aire, de dónde. Bueno, porque esa es la naturaleza de este escrito. Es un resumen de clases prácticamente para su compañero. Después, cuando tengamos la oportunidad, con el favor de Dios, de revisar este otro libro del padre Calderón, Curso de Física, en este libro el padre Calderón ya se va a tomar entonces el trabajo de ir desmenuzando, sobre todo a través del análisis del movimiento, del cambio, de la generatio, pues, del análisis cuidadoso. Nos va a desmenuzar y nos va a explicar de dónde es que sale eso de la materia y por qué es que es necesario, de dónde es que sale eso de la forma, de dónde es que. Entonces les pido como esa paciencia. Terminemos de revisar en el siguiente video los dos capítulos que hacen falta, el segundo y el tercero, y después le vamos a meter el diente dentro de nuestras posibilidades a ese maravilloso texto del padre Calderón.